14 de marzo del 2021, cuarto domingo de Cuaresma, domingo letare o de la alegría, del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor que él había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres les enviaba mensajeros a diario, porque sentía lástima de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así cumplió lo que había dicho Dios por medio de Jeremías. Hasta que la tierra pague los sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta cumplirse 70 años. El año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a ese pueblo puede volver, que el Señor su Dios esté con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cántennos un cantar de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Están salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia ustedes están salvados mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicáramos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha venido en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio,
que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra que escuchamos en este cuarto domingo de Cuaresma es una palabra que nos recuerda que estamos llamados a aceptar, a buscar la salvación de Dios. Es una invitación clara, contundente, a tomar conciencia del gran amor de Dios y de todo lo que Dios hace para salvarnos. Hemos escuchado en esta palabra algo que debe producir alegría, por esto este domingo se conoce como el Domingo Letare o de la alegría. Es un domingo que nos invita a impulsarnos en nuestras penitencias cuaresmales, a impulsarnos en nuestro camino de conversión hacia la Pascua, pues se pone evidente ante nosotros que Dios nos salvará, que Dios nos rescatará, sin importar nuestros muchos pecados. Y entonces nos va a decir el libro de las Crónicas, cómo el pueblo permaneció oprimido y esclavo hasta que por voluntad de Dios llega Ciro, rey de Persia, y en él se cumple lo que Dios había anunciado por Jeremías. Promulgó Ciro un decreto de palabra y por escrito para que volvieran a reconstruir el templo de Jerusalén, para que volvieran a adorar al Señor, los que pertenecían o los que pertenecen a ese pueblo disperso. Invitación para nosotros en esta Cuaresma. Permanecemos dispersos por el pecado, permanecemos alejados de Dios, de la oración, de la Eucaristía, de la confesión. Y la Cuaresma es un tiempo para volver a edificar ese templo del que ya nos ha hablado el domingo pasado el Evangelio. El templo de nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Volver a reconstruirnos para Dios, volver a la presencia de Dios. El texto de la segunda lectura que hemos escuchado nos dice cómo Dios, por pura misericordia, por puro amor, porque nosotros estamos envueltos en el pecado, nos hace vivir y revivir con Cristo. Por pura gracia, por pura misericordia, Él nos hace morir con Cristo para resucitar con Él. Todos los días se muere cada día que se vive, dice una expresión por allí. Todos los días tenemos algo a lo que debemos morir y algo a lo que debemos resucitar con el Señor, para que nosotros presentemos esa luz de Cristo y esa vida de Cristo, pues Él nos ha salvado. Somos obra de Dios. Él nos ha creado en Cristo para hacer obras buenas, dice la primera lectura hacia el fin, la segunda lectura hacia el final. El texto del Evangelio nos presenta a Jesús hablando con Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo que así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Mirar la cruz, creer en Jesús, creer en el crucificado, nos da la vida eterna. Dios ha amado al mundo, nos ha entregado a su Hijo, no para juzgar al mundo, sino para salvarlo. No para recriminar al mundo, sino para que el mundo tenga vida eterna y abundante. El que no cree será juzgado. El que no cree está juzgado. Pero el que cree, dice, no será juzgado, porque ha creído en el Hijo de Dios. ¿Y qué es creer? Es hacer lo que Jesús nos pide. Por eso no será juzgado el que cree.
porque cumple la voluntad de Dios, porque ha creído en Jesús. Y dice, el juicio es que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. Nosotros cuando seguimos en el pecado preferimos las tinieblas a la luz. Y el que obra mal, el que obra en tinieblas, detesta la luz. No se acerca a la luz para no verse acusado, para no ser juzgado. Pero el que obra la verdad, el que obra el bien, se acerca a la luz para que se vea que obra según el querer de Dios. Que esta palabra nos ayude y fortalezca para ser humanamente buenos y cristianamente santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros.